Bien, estimados, buenas noches con todos, bienvenidos. Vamos a comenzar. ¿Me confirman, por favor, si se escucha bien? Sí se escucha, ingeniero. Listo, muchas gracias. Buenas noches, Fernando, buenas noches, Jonathan. Bueno, antes de comenzar, mientras de paso que vamos a esperando ahí si que se conecten los demás. Jonathan, vi lo que me mandaste. No sé si leíste mi correo. ¿No? Ya bueno, lo conversamos luego, si no, de repente estás ahí. O sí, a ver. Ingeniero, una Sí, consulta. Es sí, sobre la tarea que dejó la del informe sobre cómo se relaciona la electrónica de potencia con el trabajo. ya, correcto, sí. Ese, lo tenemos que enviar a su correo, pero ¿a cuál correo? Hay dos, creo. Uno que es Continental y el otro que Ah, es un nombre. ¿Cuál de cualquiera. los dos? A Cualquiera. cualquiera. Sí, no Ya. importa. No te preocupes. Bien, estimados. Bueno, vamos a ir comenzando para acabar en la hora que les debo. Así que bueno. Bueno, el día martes estuvimos revisando la parte de rectificadores no controlados. Habíamos llegado a esta parte de aquí que era el bravo de bravos de los rectificadores no controlados, que es el trifásico de 12 pulsos, ¿no? Esa es la topología, bueno, de las populares, podríamos decir que es la más compleja. Sí, habíamos comentado un poco sus bondades, ¿no? Pero ahí vimos que la simulación. Bueno, al menos en los softwares, el Proteus no me funcionó muy bien cuando lo intenté. En el Multisim funciona muy bien, ahí le mostré también incluso. Entonces, esta parte de potencia, parece que Multisim es un poco más amigable. Como veremos a continuación, hay algunas herramientas que tiene que Proteus no, que sería, bueno, vale la pena revisar, ¿no? Entonces, bueno, pasamos a la parte de rectificadores controlados. Bueno, la diferencia básica entre un rectificador controlado y un no controlado es que el no controlado utiliza diodos para hacer la conmutación, mientras que los controlados utilizan tiristores. Y eso quiere decir que mientras que en el no controlado la tensión depende exclusivamente de la carga que se le vaya a conectar, en este caso la tensión va a depender del ángulo de disparo que le vayamos a suministrar al tiristor. Estos sistemas también tienen elevada eficiencia, ¿sí? Superior al 95%, que es bastante. Y se utiliza también bastante en bueno, en algunas aplicaciones que de hecho ustedes ya han escuchado, ¿no? Los arrancadores suaves, variadores de frecuencia, ¿no? Muy populares en la parte industrial, ¿no? Entonces, en este caso, em, bueno, utilizamos, por ejemplo, el SSR, ¿no? Que ya lo conocemos como dispositivo, ¿sí? Basta suministrar una tensión a la compuerta y la conducción se realiza de ánodo a cátodo, ¿no? Siguiendo el sentido convencional de la corriente, ¿no? Entonces, estos dispositivos van a actuar como interruptores dependiendo de la señal de control que la vayamos a suministrar a la compuerta, ¿no? De esa forma controlamos el momento en que se inicia la conducción, es decir, controlamos el ángulo de disparo, ¿no? Eso ya, bueno, lo hemos comentado en la parte de dispositivos, ¿sí? Que es la primera parte del curso. Así que eso creo que sí está bastante claro, ¿no? Entonces, variando el ángulo de disparo, vamos a cambiar finalmente, si bien no vamos a modificar la onda de alimentación, vamos a modificar el voltaje RMS que va a recibir la carga, ¿no? Y de esta forma, por supuesto, también se limita la corriente de alguna forma, ¿no? Entonces, eso se emplea bastante, ¿no? En la parte de arrancadores suaves, esto es vital, ¿sí? Esto se utiliza muchísimo. Y vamos a ver que hay una particularidad más bien para el tema del ángulo de disparo. Nunca llega a ser cero, ya vamos a ver por qué. Si es un tema que, si uno, por ejemplo, conversa con los comerciales, ¿no? Los distribuidores eléctricos de marcas conocidas, ¿no? En el mercado como Siemens, Schneider, ABB y demás. eh, Uno les pregunta, ¿no? ¿Y por qué no se puede arrancar o no se puede colocar la tensión de inicio en cero? Y bueno, vamos a ver justamente por qué, pero es ya un tema muy particular la forma como está constituido este rectificador, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a los tipos, hay varios, también igual que el no controlado, perdón, que el controlado, mejor dicho, sí, igual que el no controlado, que es el que tiene diodos, también se tiene clasificaciones según si son monofásicos o trifásicos, si son de onda completa. En el caso de media onda también, las topologías que hemos revisado previamente, bueno, se repiten. Es básicamente lo mismo, solo que ahora donde antes había un diodo, ahora vas a poner un tiristor. Nada más, es lo único.
Y entenderán que, bueno, al haber un tiristor y necesitamos, ya que necesitamos suministrar una tensión a la compuerta, vamos a tener que implementar un controlador o un microcontrolador en estos circuitos para que se encargue de la activación de los tiristores según lo que se quiera lograr, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de los controlados monofásicos, utilizamos los de media onda, onda completa también. Sí, de hecho, aquí en el de onda completa está justamente el que me comentaba Jonathan, que es el de cuatro cuadrantes, ¿no? Ya lo vamos a analizar un poco. Y bueno, los controlados trifásicos, ¿no? Que también vamos a ver. Entonces, aplicaciones comunes, bueno, ya lo hemos comentado también, la parte de control de motores, por ejemplo, motores DC, ¿sí? Hacemos una realimentación de corriente, como ya lo hemos estudiado con los circuitos típicos de emisión de corriente, ¿sí? Conversión de corriente a voltaje, LOPAMP, comparador, etcétera. Definición del umbral ajustable, toda esa cuestión, ¿no? Y bueno, también una realimentación del feedback, de la velocidad, perdón, por medio de, podría ser un sensor tipo inductivo, por ejemplo, conectado ahí de repente al eje de un motor, un tacómetro, etcétera, ¿no? Hay diversas maneras en lo que podemos lograr esto, ¿no? Y controlamos la velocidad del motor, ¿no? También se puede analizar, bueno, se puede utilizar también sistemas de cargas para baterías, ¿sí? Suministrando la energía adecuada para que esto pueda ocurrir. Fuentes de alimentación controladas también y finalmente, bueno, hay sistemas también de soldadura, ¿no? Se puede aplicar todo esto. La gran ventaja es que tenemos una precisión total en cuanto al control del voltaje, la corriente de salida que va a la carga, y es bueno, tenemos una flexibilidad impresionante para el tema de las aplicaciones, ¿no? Porque ahora que ya sí podemos controlar aquí las tensiones, pues se abren una serie de posibilidades y incluso de acá pues se despliegan también los controladores, o mejor dicho, los convertidores AC-AC, ¿no? Que también vamos a analizar un poco, tratando de dejar la parte de inversores y convertidores AC-AC para después, ¿no? Para los cursos posteriores, ¿no? Pero por lo menos llegamos a DC-DC, convertidores DC-DC. Algunas desventajas son el tema armónicos, que de hecho así es complicado. El tema eléctrico se ve afectado por la presencia de sistemas no lineales como las conmutaciones electrónicas, ¿no? Eso no se puede evitar, pero se puede filtrar adecuadamente, ¿no? Entonces, bueno, se incurre en un costo adicional porque hay que filtrar estas ondas que se van a producir, pero con eso ya nos evitamos un problema enorme, ¿no? Que de hecho, si es que bueno, ojalá que no lo lleguen a sufrir, pero vayan siempre pensando que en sistemas industriales reales, pues los armónicos pueden molestar las redes eléctricas de la planta, ¿no? Tanto así que pueden recalentar cables, pueden quemar equipos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces puede generar una serie de cosas que no queremos que ocurran. Y bueno, el factor de potencia, ¿no? Se reduce, por lo cual también hay mayor consumo de potencia reactiva, puede haber penalidades, al final es un costo, ¿no? Que no deberíamos pagar. O deberíamos ver la forma de no pagar, ¿no? Entonces, bueno, la parte de rectificadores con tiristores, bueno, lo que va a ocurrir es justamente, como les comentaba, ¿no? Implementar un circuito de disparo para que el tiristor conduzca según lo que se quiera y logramos entonces controlar las ondas de salida de voltaje y por lo tanto de la corriente, ¿no? En cuanto al voltaje, en este caso del tiristor, las curvas aquí como que se distorsionan un poco en el sentido de que hay que interpretar bien la gráfica de abajo, por ejemplo, la rojita, ¿no? Es decir, cuando el tiristor conduce, la tensión entre sus bornes es cero. Entonces, a veces podría parecer que es al revés, ¿no? Que está conduciendo en el resto del tiempo, pero no. Entonces, más bien cuando tenemos voltaje en esa curva V sub T, quiere decir que el tiristor está aguantando esa tensión entre sus bornes, evitando la conducción, ¿no? Y entonces la primera topología simple es el rectificador controlado de media onda, donde cuando aparece el pulso de disparo que está retrasado un ángulo alfa, entonces aparece la onda de salida recortada, ¿no? Entonces aquí vamos a aplicar todo lo que hemos venido hablando, empezando por el circuito detector de cruce por cero, ¿no? Porque en el caso de los sistemas que van a controlar esta activación o este disparo, necesitan ellos saber en qué momento ocurre el cruce por cero para, según eso, sincronizar el pulso según el ángulo de disparo que quieras lograr, ¿no? De hecho, lo vamos a simular, lo vamos a observar, es simpática esta parte. Sí, porque realmente, no sé si les pasa a ustedes, a mí me pasa que la programación, solo por programar, como que no sé si satisfaga tanto como lo es cuando programas algo que realmente tiene un impacto en algo físico, en algo tangible, ¿no? Me parece que es mucho más provechoso, es más rico, ¿no? El proceso, la experiencia. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no?
Algo que simplemente en Multisim, que les decía que no ocurre en Proteus, por ejemplo, es este tema estos controladores de tiristores, ¿no? Sí, ahora lo vamos a ver en un momento para que lo podamos analizar. Pero la idea es esa, ¿no? Que una vez que aparece ese pulso, se puede lograr la activación de la onda, ¿no? En la salida, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer esta primera simulación. Bueno, se observa, ¿no? Por ejemplo, aquí que si tenemos, en este caso, este controlador eh, se controla a través del voltaje. O sea, la entrada de voltaje que llega a través de V2 a este pin, que es el pin alfa del controlador, es la señal que va a permitir que pase más señal o menos, ¿no? A la carga, al resistor RL. De modo que cuando tú le suministras más voltaje a esto, el ángulo de disparo aumenta, ¿no? Hay 45. En este caso está, bueno, simulado de forma que 1 voltio es 1 grado de desfase, ¿no? Entonces 45 voltios es esto, o sea, es digamos, la cuarta parte de la onda, del semiciclo positivo, mejor dicho. 90 grados es la mitad. En este caso, 135 son las 3/4 partes. Entonces, solamente te queda 1/4 del semiciclo. Y si le suministras los 180 voltios, pues simplemente no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer esta primera simulación que podamos observar acá y comentarles un poco de este controlador que tiene, ¿no? El multisim. Un segundito. Listo, entonces, bueno, como vemos aquí, aquí está el circuito, ¿sí? Y lo que les decía es esto, ¿no? Hay que conectarle una fuente, en este caso es una fuente interactiva de voltaje de corriente directa, y le he colocado aquí que un incremento de 1 grado equivale justamente a los 100, bueno, el 100% son 180 voltios, ¿no? Porque justamente son 180 grados de desfase que queremos lograr, ¿no? Y el mínimo es 0, ¿no? Bueno, la tecla A la puedes utilizar para poder manipular eso si deseas. En este caso, para la prueba son 10 voltios pico, ¿sí? 60 Hz que ingresan. Y el controlador se debe configurar, ¿no? En este caso, la frecuencia de la línea, que son 60 Hz. Y bueno, el pulso hay que también configurarlo. En este caso, bueno, yo le he puesto un valor un poco grande porque las veces que le he colocado valores más chiquitos como que no me funcionaba bien, pero vamos a intentar bajarlo un poco, ¿sí? A ver qué tal. Ya, por ejemplo, ahí está bien, ¿no? Ahí funciona. Entonces, digamos, ¿no? A medida que nosotros vamos abriendo el ángulo de disparo. Ah, perdón, esto debe estar acá. Ajá. Ok, ahí, por ejemplo, lo vamos a sacar acá. Entonces, por ejemplo, vean, ¿no? Cómo esto va. Ahora tiene esta particularidad. No sé, no estoy muy seguro por qué en el multisim responde así. Digamos, necesito generar el pulso de 180 porque es extraño que ocurra esto, vean. Que solamente me genera la apertura del SSR durante la operación del pulso, ¿no? Que eso no debería ser. ¿Sí? Porque es un SSR, o sea, solamente debería yo tener que activarlo una sola vez y eso se tiene que quedar enclavado, ¿no? Entonces, bueno, por un tema ya de simulación, esto lo he dejado en 180 grados, pero ahí sí funciona bastante bien, ¿no? De hecho, en este punto ven que el pulso es un poco más ancho, pero realmente no interesa mucho si el pulso se va más allá del semiciclo, porque igual, solamente como es un rectificador de media onda, solo me interesa que el semiciclo positivo pase, ¿no? Pero vean, ¿no? A la medida que yo voy aumentando esto, el ángulo se reduce, ¿no? Hasta el punto en el cual simplemente ya no pasa nada, ¿no? Y queda más bien, el pulso queda sincronizado con el semiciclo negativo, pero como la onda, o como es un SCR que solamente va a permitir la parte positiva, pues queda en cero, ¿no? Sí, entonces básicamente eso es lo que ocurre en este circuito, ¿no? Entonces, bueno, un poco para poderlo revisar. De hecho, vamos a ver que implementar esto en Proteus es un poco más complicado, ¿sí? Por no decir mucho más complicado. Pero bueno, seguimos. Entonces, si quisiéramos hacer esto en Proteus, bueno, nos vemos obligados a implementar un microcontrolador, que en este caso, bueno, ya sabemos que el microcontrolador de nuestros tiempos por excelencia es el famoso Arduino, ¿no? Entonces,
Para este tipo de proyectos es mandatorio que sepamos de programación de microcontroladores, pero Arduino está perfectamente bien en cuanto a la funcionalidad, ¿no? Les explico un poco, ¿no? Este circuito incluye básicamente todo lo que hemos venido hablando, ¿no? Es la aplicación ya de todo. Eh, en la parte del pin 8, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿qué entradas, por ejemplo, tengo en el Arduino, ¿no? Bueno, la entrada potenciómetro, a la entrada analógica 0, sí le suministramos un voltaje regulable entre 0 y 5 voltios para poder regular el voltaje, o mejor dicho, el ángulo de disparo, ¿no? Como lo vamos a ver en un momento, ¿sí? También tenemos este LCD, que es nos permite visualizar en este caso el ángulo de disparo. Esto es opcional, sí, de hecho para la simulación un poco que esto le crea un poco de lag al sistema. Bueno, ya lo vamos a experimentar en un momento. Pero está bonito si lo queremos trabajar en un circuito real, de repente tenerlo ahí como una demostración. Siempre una pantalla, un sistema de visualización siempre realza lo que estás armando, ¿no? De hecho, si ya lo tienen, espero que lo puedan curiosear, lo puedan trabajar. ¿Qué más? Llega este resistor 10K como un resistor de pull-up a este pin que es el pin de la interrupción cero, que lo vamos a utilizar para poder conectarlo con este optoacoplador y recibir la señal, en este caso, de la onda senoidal. Esta onda senoidal viene por acá, pasa por resistor de protección, activa el fotodiodo y, en este caso, da la vuelta al circuito, ¿no? Da la vuelta al circuito. O sea, es decir, bueno, cierra el circuito, ¿no? Y este diodo 1N4001, ¿qué es lo que va a hacer? Simplemente va a garantizar de que la única parte de la onda que llegue al opto sea la onda, el semiciclo positivo, ¿no? Porque el semiciclo negativo más bien va a venir por acá, ¿no? Y va a cerrar. Es decir, no va a llegar nunca al opto, ¿no? De modo que este transistor, el del PC817, solamente va a estar en saturación durante todo en este caso, el semiciclo positivo, ¿no? Y cuando eso ocurre, tenemos cero, bueno, la conexión del pin de interrupción directamente a tierra, ¿no? Porque esto se satura. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a tener una onda, en este caso de control, que va a estar, digamos, invertida, ¿no? Respecto a la onda senoidal, ¿no? Fíjense que en la curva del osciloscopio, la onda azul es la entrada, la curva, o mejor dicho, claro, la curva roja, sí, media roja, es justamente esa señal de disparo de control. Es una señal que es cuadrada, pero no interesa que sea de fase invertida, porque igual tienes la referencia del punto donde inicia el cruce por cero, tanto cuando sube, cuando va bajando, ¿no? Entonces basta que tengas eso y por programación tú ya puedes discriminar si quieres tomar en cierto momento la transición de flanco negativo o de flanco positivo por esta onda cuadrada, ¿no? Y funciona perfectamente bien de esa forma, ¿no? O sea, no hay ningún problema con eso. Ahora, otra cosa que tenemos, bueno, en la parte de potencia, en este caso con un SSR, la carga es una lámpara de 12 voltios. De hecho, esta lamparita como carga está buena para Proteus porque a medida que hacemos la regulación de la carga, ¿sí? Del ángulo de disparo, esta lámpara prende más o prende menos, ¿no? Depende de lo que le suministremos. Y está bueno para simular. Y circuito de control en este caso para... bueno, claro, la parte de la activación del SCR viene a través de este pin que es el pin 8. En este caso él le puso un LED para visualización, no es mandatorio que esté ahí, simplemente es para visualizar. Sí, incluso de repente el resistor puede ser un poco más grande, dependiendo del color del LED que escojas. Y tenemos un resistor de 220 de protección en serie con este fotodiodo del PC817, ¿no? El opto que va a generar esta saturación. Cada vez que tengas pulso positivo en 8, entonces se satura el transistor y se logra la activación del tiristor. ¿Sí? Ese pulsito que viene ahí es el pulso amarillo que tenemos en el osciloscopio, ¿no? Entonces vamos a tener un fenómeno similar al de hace un rato, ¿no? Ahora, claro, la parte complicada, podríamos decir acá, o la parte trabajosa, es hacer la programación, ¿no? Sí, de toda esta parte del Arduino para lograr este fenómeno, ¿no? Entonces lo vamos a simular para que lo podamos, vamos a observar cómo funciona esto. De hecho, es bien simpático esto. Entonces, a ver, veamos. Entonces, tenemos aquí bueno, acá el circuito. Quiero ver si, a ver, ya, ahí está.
Entonces, es lo mismo que teníamos hace un rato en Multisim, pero fíjense cómo es que ahora es mucho más complicada la activación del tiristor y todo lo que hay que poner alrededor, ¿no? Bueno, incluso si sacamos el LCD igual nos queda un poco más complejo, ¿no? La idea de los optos en este caso es también opcional en el sentido de que este tipo de detección de cruce por cero se utiliza, es decir, tú puedes colocar también detección de cruce por cero utilizando operacionales, ¿sí? En configuración de comparador, o lo puedes hacer directamente tomando de la onda senoidal de alimentación. Si la rectificas, también puedes generar un cruce por cero con esto, ¿no? Pero digamos que la facilidad y la ventaja que te da aislar galvánicamente esto es que el Arduino, en este caso, que es el controlador, no se ve expuesto al ruido eléctrico de todo el circuito de potencia, ¿no? Pero como vemos ahí, la parte de potencia, que es la parte alterna, está totalmente a la derecha, separada de la parte de control, ¿no? La única conexión que tienen estos sistemas entre ellos es la tierra, ¿no? Que es necesaria, ¿no? Para darle la referencia igual de 0 voltios, ¿no? Pero es interesante poderlo utilizar, como ven, tanto para la entrada de Arduino como para la salida de Arduino, ¿no? Entonces, fíjense, cada vez que yo hago la regulación de esto, acá voy a poder modificar este ángulo de disparo. Bueno, el LC lo voy a mostrar un rato, eso todavía ahí no está funcionando. Solamente lo dejé ahí a circuito. Y fíjense cómo la onda verde, que es la onda de salida, se va a regular, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre, ¿no? ¿Sí? Entonces, a ver, por ejemplo, acá vamos a utilizar otro. Aquí tenía uno con el LCD. Segundo. Listo, entonces, a ver, aquí tenemos el circuito ya con el LC operativo. Ahora sí, este circuito sí lo tiene funcionando. Y de hecho van a encontrar una pequeña diferencia, ¿no? En el desempeño del mismo Arduino, ¿no? Honestamente, no estoy muy seguro si es por el tema de la simulación, pero digamos que cada vez que la pantalla se refresca, van a ver como que el osciloscopio un poco como que se bloquea, ¿no? Y se mueve un poquito. Incluso también la lámpara, a diferencia del caso anterior, también como que en un rato se ve como que se apagar así, ¿no? Entonces es un poco el tema que he encontrado en la simulación. Habría que probarlo en la práctica si realmente ocurre eso o si no más bien es simplemente un tema ya de software, ¿no? Pero el funcionamiento es interesante porque igual tú puedes regular acá y vean cómo la pantalla me va a indicar, ¿no? El ángulo de disparo, ¿sí? Entonces a medida que yo aumento esto, de hecho, el problema justamente es como que se bloquea solamente cuando la pantalla refresca, ¿no? Para esta prueba yo le he puesto un refresco de 2 segundos a la pantalla, que bueno, es bastante en realidad. Lo podrías bajar un poco, pero este problema de que se bloquea, bueno, va a estar un poco más presente, ¿no? Y aquí el tema, bueno, como ven, el funcionamiento fuera de eso es tal cual, ¿no? Entonces ven ahí que ahí cerramos totalmente, ¿no? Ángulo es por 180, no hay conducción, tal cual el caso anterior, ¿sí? Entonces, bueno, eso para la parte de el rectificador monofásico de media onda, en este caso en la versión más simple, ¿no? Que es esta que tenemos aquí, ¿no? Entonces, igual, este sistema también tiene su matemática. Sí, no vamos a entrar mucho en eso por tiempo, pero bueno, ya saben que tiene ahí algunos parámetros que podemos calcular y emplear para el análisis, ¿no? Ahora tenemos también, bueno, las versiones con el modo, mejor dicho, el diodo volante, que ya lo conocemos, ¿no? Si colocamos cargas inductivas, ¿no? Entonces también todos estos fenómenos que hablamos con la parte de Dios, acá ocurre exactamente lo mismo. Y si es que no le pones el diodo volante, esto es lo que va a ocurrir, ¿no? Vamos a tener ahí el recorte de la onda y cuando más bien la onda pasa al semiciclo negativo, tenemos ahí ese ruidito, ¿no? Que vamos a tener ahí.
Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Colocamos ahí el diodo, ¿sí? En antiparalelo y se soluciona bastante el problema, ¿no? Como ven ahí. ¿Sí? Bueno, aparece un piquito ahí en el momento de la activación, pero bueno, es mínimo en relación a todo lo que viene después, ¿no? Entonces, bueno, vamos a mostrar esta parte. Segundo. Y bueno, esa prueba es nuevamente con multisim, ¿no? Por un tema ya de facilidad. Entonces ahí, bueno, lo hacemos con multisim. Y veamos, ¿no? Bueno, acá vamos a acomodar esto. Ya, ahí está, ¿no? Entonces fíjense, ¿no? Cuando no hay diodo, esto es lo que ocurre, ¿no? Si regulamos, ¿sí? Bueno, ahí se puede ver, ¿no? Que la onda se puede mejorar. Bueno, se puede abrir más, menos, pero igual en el recorte, bueno, cuando pasa a cero, igual vamos a tener ahí ese ruido, ¿no? Ese ruido molesto. Entonces, por ejemplo, si le agregamos un diodo que bueno, en la diapositiva es el 1N4001, ¿no? Vamos a ponerle acá el 1N4001. Por ejemplo, acá, no, a ver, vamos a ver. Ahí se fue. Listo, a ver, vamos a girarlo un poco. Listo. Y veamos la diferencia ahora, ¿no? Todos vean cómo mejora, ¿no? Sí, entonces, bueno, nada como sustentar con las curvas qué es lo que realmente ocurre, ¿no? De hecho, si esto lo medimos en laboratorio, vamos a verlo tal cual, ¿no? Es una cosa que vale la pena considerar, ¿no? Este tema del diodo, el diodo volante. Ahora, en cuanto a la parte del transformador de punto medio, también se tienen topologías de rectificación, en este caso de onda completa. Entonces ahí ya la cosa se pone más interesante y también más complicada para la programación, ¿no? De hecho, igual que el caso de diodos. Bueno, en el caso de diodos simplemente pasaban todo el semiciclo entero, ¿no? Y el de negativo se volteaba y te quedas con dos semiciclos positivos, ¿no? Acá vas a tener eso, pero vas a poder jugar con el ángulo de disparo, que es lo que agregamos, ¿no? Pero igual, como ven, aparece el ángulo alfa que normalmente se respeta para el positivo y para el negativo. Y lo que resta simplemente es ver la forma que el controlador coja el cruce por cero, le sume el ángulo alfa, active el tiempo que sea necesario hasta antes de que acabe el semiciclo, se le da una pequeña holgura siempre y luego empieza el conteo desde el siguiente cruce por cero para tomar la parte negativa, se suma el ángulo alfa, se hace el disparo y posteriormente se repite esto una y otra vez, ¿no? Entonces aquí bueno, el circuito propuesto es este, que es este con el transformador, en este caso con doble bobinado en el secundario, ¿sí? Y la forma de onda obtenida, bueno, tenemos ahí, ¿no? Bueno, en la simulación tenemos una onda que de hecho no es muy, digamos que no es muy simétrico, eso es lo que obtuve cuando hice la simulación. Bueno, habría que revisar seguramente algún parámetro del transformador, pero bueno, vamos a revisarlo, ¿no? Pero la idea es que podemos jugar con el ángulo de disparo, ¿no? Como ven, tal como el caso anterior. Y se puede lograr eso, ¿no? Dependiendo cuánto le suministras, ¿no? Entonces tenemos ese juego, ¿no? Entonces vamos a ver este circuito. Un segundo. Ujú. Listo, entonces aquí tenemos el circuito. No, lo que les decía, ¿no? Lo que pasa es que este transformador tiene ya algunos valores que tiene como que una especie de plantilla que podríamos, creo yo, bueno, podríamos modificar acá un poco
el secundario, unas cosas, pero la verdad que no me da el tiempo de jugar con esto como para tenerlo perfectamente simétrico, pero podríamos hacerlo. Y esto, bueno, con los valores anteriores, ¿no? Los mismos, 60, 185. Entonces, veamos. Y aquí está, ¿no? Entonces, bueno, cuando esté en cero, está totalmente la onda. Ah, por ejemplo, eso también me está pasando, ¿no? Cuando estaba haciendo las pruebas, a veces la simulación como que bloquea. Parece que el sistema o la simulación se desestabiliza en los puntos más extremos, ¿no? Digamos, en 0 voltios exactos, así, ¿no? Entonces, digamos, de preferencia, tratar de jugarlo un poco como al medio, ¿no? Por ejemplo, ahí otra vez se bloquea, ¿no? Por ejemplo, ahí, ¿no? Pero se puede apreciar, ¿no? Que en el rango medio esto funciona bastante bien. Tú, bueno, eso ya me imagino que debe ser una limitante por software o eh, alguna cosa de repente estoy haciendo mal. Pero bueno, esa es la idea. Lo que sospecho es de que de repente ya por un tema de simulación se está haciendo un cortocircuito, alguna cosa así cuando se va a los puntos extremos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que se tiene acá, ¿no? Ahora, igual se puede trabajar con, en este caso, cargas inductivas y los fenómenos previamente mencionados igual, ¿no? Aparecen, ¿no? Nótese que, por ejemplo, ahí, bueno, hasta 9 voltios vi que me podía dar la simulación. 45, vean cómo se tiene unos piquitos y medios como hacia abajo, medios feos, ¿no? Pero eso es, ¿no? Vamos a ponerlo acá a ver. Listo, entonces aquí tenemos este circuito que, bueno, es parecido al anterior, pero con una carga inductiva, ¿no? Por ejemplo, ahí ya bloqueó, ¿no? No sé si tenía un poco ese inconveniente, ¿no? Con la simulación. Ah, perdón. Sí, de repente también imagino que puede ser que esté haciendo algo mal. Yo la verdad utilizo mucho más Proteus más que Multisim. Hace tiempo que no utilizo Multisim. Pero creo que se entiende la idea, ¿no? Por ejemplo, ahí no. Bueno, entonces vamos a pasar a lo siguiente. Bueno, continuando. em, En este caso ya se tiene este rectificador controlado de onda completa con puente tiristores, ¿no? Este es el que comentaba Jonathan, que es el que llaman de 4 cuadrantes, ¿sí? El rectificador de 4 cuadrantes, que funciona tal cual un puente Dios, pero controlado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo funciona, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, hemos hecho la simulación con un transformador reductor de 31 a 1 y los 4 tiristores, ¿no? Nótese que en este caso, al igual que en Proteus, se puede utilizar estos terminales de conexión, son como unos conectores, ¿no? Como lo que están ahí en las compuertas de los SSRs, para no llenar todo de cables, ¿no? Porque a medida que ponemos más y más elementos, pues se puede volver un poco fastidioso al ojo esto, ¿no? Entonces, al menos me parece que es una buena práctica colocarle esos conectores al osciloscopio para no llenarnos de cables, ¿no? Y dejar el circuito más o menos libre, ¿no? Pero el funcionamiento vamos a ver que es muy parecido a lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces aquí logramos esto, ¿no? Podemos regular el ángulo de disparo de la onda rectificada, ¿no? Nótese que en este caso, este controlador de disparo de SCR lo que hace es la onda roja, que sería bueno, en este caso el borne T1, ¿sí? El trigger 1, simplemente se va a correr un poquito y más bien la curva verde mantiene su final en el punto correcto, solamente juega el ancho, ¿no? De disparo, ¿no? Y por supuesto, claro, la onda verde debe empezar a actuar en el momento en que la onda roja termina, ¿no? O sea, no, por ningún momento tienen que estar activos los dos, porque si no se hace un corto terrible, ¿no? Más bien, eso sí hay que tener cuidado. Imagino que de repente algo eso está pasando hace rato, pero bueno, vamos a ver cómo funciona este, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Vamos a pasar al multisim. Listo, entonces, bueno, tenemos acá el circuito, vamos a simularlo y veamos, ¿no? En este caso, cómo opera, ¿no?
Bueno, acá no hay mucho problema si bajo hasta cero y vean cómo funciona esto, ¿no? Mira que lo regulas, cómo se abre la onda, ¿no? Sí, muy bien. Y no podía faltar, por supuesto, la versión, digamos, más aplicativa, ¿no? Porque como ven, ahí parece muy sencillito esto, ¿no? Pero una vez que ya le metes el caso un poco más cercano a lo real, que sería este, ya es un poco más trabajoso, ¿no? De hecho, igual funciona, lo vamos a simular en breve, pero vean que es más o menos parecido a lo anterior, al caso del rectificador de media onda. La diferencia está que la parte de potencia ahora tenemos el puente completo, ¿sí? Los cuatro SCRs, pero en esencia el circuito es prácticamente lo mismo, ¿no? Vean también que en este caso se ha conectado la onda senoidal, esa que tenemos aquí al medio, se ha conectado hacia la izquierda a través del opto con el pin de interrupción, pero ya no solamente la interrupción cero, sino ahora también la interrupción uno, que son, básicamente estamos utilizando todos los bornes de interrupción de Arduino, ¿no? Ahora, me olvidé mencionar, pero el caso de la interrupción, ¿qué te permite? Que cada vez que tengas una transición de 0 a 1, de 1 a 0, según lo programes en esos bornes, puedes activar la ejecución de una función. De esa forma podemos sincronizar los pulsos que llegan a ese pin, ¿sí? A esos pines en realidad, para poder generar la onda de salida que va a activar los tiristores, ¿no? De hecho, es lo que vamos a hacer. Y considerar también que el pin de salida 8 y 9 ahora, bueno, están duplicados. Antes solamente teníamos uno, pero simplemente hemos empleado la misma topología para el otro pin y tenemos ahí los dos disparos, ¿no? Sí, fíjense cómo es que se interconectan a través de estos conectores T1, T2, etcétera, ¿no? La idea es que en el puente, como ya sabemos, tiene que funcionar cruzado, ¿no? Entonces, cuando funciona el semiciclo positivo, por ejemplo, funciona este de acá con este de acá, ¿no? Y en el otro caso funcionan estos dos. Sí, pero nunca los cuatro, por supuesto, activados a la vez, ¿no? Entonces, bueno, vamos a simular. Esto creo que es lo que te interesa, Jonathan, para que lo podamos observar. Entonces, bueno, vamos a cargarlo un ratito. 16. Bueno, en este caso voy a abrir primero la simulación sin el LSD, ¿sí? Sin la pantalla. Uy, creo que... Ah, sí, un ratito, permítanme. Ya. Em, a ver, listo. Tenemos aquí el circuito. Sí, bueno, es un poco más grande, ¿no? Como ven. Y vamos a simular. Entonces, veamos. Tenemos aquí Bueno, estamos totalmente... El potenciómetro es totalmente arriba, quiere decir que está pasando los 5 voltios íntegros, o sea, el ángulo de disparo es máximo. Cuando lo tiro hacia el otro lado, el ángulo de disparo es mínimo, ¿no? Nótense que no está la pantalla, por lo cual digamos que el desempeño del sistema de potencia como tal debería ser óptimo, ¿sí? Y a medida que vayamos regulando esto, se va a cerrar, ¿no? Tal cual. Y nótese también que no, es decir, no tenemos un 0 voltios exactamente al medio, ¿no? Fíjense que acá tenemos un voltaje pequeñito, pero está, ¿no? Que llega más o menos a 1 voltio, ¿no? En la onda verde. Bueno, no lo cogí bien esto. A ver un ratito. Sí, bueno, es bien pequeñito, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? Sí, un poco para ver que cuando el tiristor se supone que está bloqueado, igual conduce un poquito, ¿no? Es despreciable, pero bueno, está, ¿no? Y algo importante notar aquí es de que en el punto extremo, cuando estamos en 0 grados, la activación tiene que estar perfectamente sincronizada con el cruce por cero, ¿no? O tengas un pequeño retrasito, y bueno, un tema de software seguramente, el tema de lo que demora el Arduino en procesar. Fíjense que cada cuadradito, en este caso, que más o menos la diferencia entre el cruce por cero y el momento en que se activa el pulso es de 0,2 milisegundos, ¿no? O sea, es prácticamente nada, ¿no? Son 200 micros, es casi nada. Sí, entonces podemos decir que está sincronizado, ¿no? Y en el caso para la onda azul igual, ¿no? Incluso está un poquito más cerca, me parece. Ahora, nótese también que el pulso, en este caso, eh,
le he puesto un pulso de 200 milisegundos. Y aquí es donde sí sería importante, por ejemplo, revisar algo, ¿no? Si tú quieres ver la forma, de repente se habrán preguntado, bueno, ¿cómo puedo saber cuál es el ancho del pulso que tengo que usar? Bueno, podríamos hacer una consulta respecto al autocompalador que es el PC817, ¿no? Como él va a recibir el pulso y la consultes, ¿no? ¿Cuánto es el pulso mínimo que hay que suministrarle aquí? El pulso mínimo es de 100 microsegundos, ¿no? Entonces, en la programación yo le he puesto que sean 200 para garantizar de que este dispositivo tiene que funcionar, ¿no? Sí, justamente porque si le das un pulso más ancho, lógicamente estás más holgado, ¿no? Si yo le pusiera un pulso de 1 microsegundo o 10 microsegundos, lógicamente no le va a dar tiempo de computar al sistema, ¿no? Entonces, bueno, eso para tomarlo en consideración, ¿no? Y vamos a colocar ahora la pantalla, ¿sí? Para que, me olvidaba. Cuando está totalmente o cuando, mejor dicho, cuando se va acercando, ¿no? Fíjense cuando se va acercando el pulso al ángulo más cercano a cero, van a observar algo, ¿no? Va a llegar un momento donde ya estemos demasiado cerca al cruce por cero. Y la idea es que el pulso, en este caso, no sobrepase ese cruce por cero, porque ese cruce por cero nos tiene que mandar a activar el otro pulso. Es decir, para cuando Arduino termine de cerrar este pulso, ya el sistema tendría que estar ejecutando la función del otro pulso, ¿no? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con esta parte acá, ¿sí? Entonces, digamos que tenemos una pequeña holgura, me parece que era de 300 microsegundos que hay por acá, ¿sí? Para poder hacer ese juego, ¿no? Entonces, lo que les comentaba hace un rato, ¿no? De ese tema de los arrancadores suaves, ¿por qué no arrancan nunca en 0 voltios? Bueno, una de las razones yo considero y creo que es esta, ¿no? Que no puedes realmente darle 0 voltios nunca, porque nunca puedes llegar totalmente al cero de la onda, ¿no? Incluso si, bueno, ya lo he programado para que incluso si lo sigo subiendo, me limita a un punto, ¿no? Porque si tú lo sigues corriendo, más bien el problema que vas a tener es que el sistema se va a bloquear, porque el pulso va a durar demasiado y luego Arduino no va a poder reconocer el cruce por cero para el semiciclo negativo, ¿no? Y se va a tener que ir hasta el siguiente. Y vas a tener una parte de la onda que no va a llegar a tu carga, ¿no? Entonces, eso sí es un problema, ¿no? Entonces, bueno, preferible siempre holgarte un poco con ese pulsito, eso muy importante para el tema del diseño, ¿no? Entonces, esa consideración bueno, para los que quieran programar esto y probarlo, bueno, ténganlo en cuenta, ¿no? Ahora, si utilizamos la versión con pantalla, de hecho el comportamiento es un poco, bueno, es parecido, solamente que como tenemos ese pequeño retraso ahí, el tema del lag con el LCD, un poco que la visualización se estropea, pero bueno, vamos a ponerlo igual. Pero, por ejemplo, ¿no? Si estamos en rango medio, no hay ningún problema, ¿no? Incluso nos avisa, ¿no? El ángulo de disparo va bajando, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a bajarlo para que la onda llegue, por ejemplo, ahí, ¿no? Ahí está todo. Y podemos monitorear más o menos cómo opera la bombilla, ¿no? Esta bombilla nos avisa, ¿no? Si está llegando todo o poco, ¿no? Entonces, como ven a ratos, como que se bloquea un poquito, ¿no? Yo sospecho que es por el tema del LCD, o de repente hay un tema en la programación que falte afinar, bueno, habría que revisarlo, pero la idea del funcionamiento es la misma, ¿no? Y en este caso, un poco para estar más seguros, yo le he dado un poquito más de tiempo a la finalización del pulso, ¿no? Por lo cual la onda verde llega un poquito, un piquito más alto, ¿no? Que bueno, es casi nada, ¿no? Pero igual, ahí está, ¿no? Entonces, como ven, a veces como que se bloquea, ¿no? Cada 2 segundos más o menos que se refresca la pantalla, como que como que otra vez se bloquea, ¿no? Y la animación del bulbo, ¿no? De la bombilla también como que se afecta un poco, ¿no? Bueno, en este caso no, pues está apagado, ¿no? Pero digamos, cuando está prendido, ahí a veces se ve que está prendido y luego como que se apaga, ¿no? Entonces, bueno, habría que revisarlo, de repente en la práctica esto es diferente. Bueno, eso habría que contrastarlo, ¿no? A lo mejor eso lo podemos revisar el fin de semana, ¿sí? Entonces, sí, este sería el rectificador controlado de onda completa en configuración de 4 cuadrantes. Bien, continuamos. Bueno, ya nos acercamos al final en realidad. Bueno, también su matemática, ya saben, ahí las formulitas se las dejo para que las puedan analizar, ¿sí? Y bueno, en este caso un rectificador trifásico, ¿no? Que también lo hay, ¿sí? En este caso con multisync también se puede hacer la simulación, en este caso, ¿no? El rectificador trifásico. Y bueno, se puede observar cómo la onda va a cambiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, ¿no?
Tenemos, por ejemplo, ahí 0 voltios, 45 voltios. Fíjense cómo ahí se va recortando Ingeniero, la onda. 90, 135, 180, disculpe, ¿no? me Ah, está perdone, ¿no? comentando Disculpe, perdón, no estoy poniendo, ¿no? ¿En qué momento se cortó? en el anterior cuando dijo de cuatro, Ah, ya, ya. Pues se ve la simulación, ¿no? Del rectificador de cuatro cuadrantes. sí, 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 la rectificación de cuatro cuadrantes. Ah, ya, ok, ok, listo. Entonces acá. Bueno, le decía, ¿no? Las fórmulas, bueno, las fórmulas para rectificador trifásico, que es parecido en este caso del de media onda, bueno, solamente que, bueno, es la versión de solamente tres SCRs, tal como lo vimos en el caso del no controlado. Parecido, ¿no? Y el comportamiento, bueno, ya lo conocen, ¿no? En este caso, si le suministramos 0 voltios al controlador, 45, ahí empieza a reaccionar, ¿no? Entre 45 y 90 voltios, 90 grados, 135, 180 voltios, entonces se queda ahí un poquito como que siempre algo se filtra, ¿no? En el caso de la simulación. Y bueno, acá, bueno, es bastante sencillo de hacer gracias a este controlador. En realidad, el controlador que se tiene acá es uno que está diseñado para trabajar con el puente o el rectificador de 6 pulsos, ¿no? Que vamos a ver en un rato, ¿sí? Que más bien es este acá, ¿no? Que es un poquito más complejo, tiene más cosas, ¿no? Y de hecho, las fórmulas también no son exactamente iguales para todos los ángulos de disparo, ¿no? Eso también vale la pena mencionar. Pero, por ejemplo, ¿no? Un problemita, bueno, vamos a saltarlo. Entonces, este es, ¿no? En este caso, de todas las topologías de rectificadores, probablemente es la más compleja junto con las de 12 pulsos, ¿sí? De hecho, en el caso del Arduino, bueno, si quisiéramos implementarlo con Arduino, necesitaríamos ya no dos pines de interrupción, sino seis. Entonces, de hecho, el Arduino uno ya no lo va a poder hacer, ¿no? Habría que buscar una versión un poco más avanzada. Quizás el Mega lo pueda hacer, ¿sí? El Arduino Mega, pero el Arduino Uno para lo anterior sí está bueno, ¿no? Y bueno, el funcionamiento, bueno, es básicamente lo que ya conocemos, ¿no? 0 voltios, por ejemplo, 45, se recorta, 135 y 180, ¿no? Entonces vamos a mostrar eso, sí, porque el de 3 es muy parecido en realidad a este, así que vamos a mostrarlo. Listo, entonces ¿no? Ok, entonces ahí lo tenemos. Entonces, si modificamos el ángulo de disparo, vean, ¿no? Cómo va respondiendo, ¿no? Si recién a partir de cierto momento como que la onda se empieza, o empieza, por ejemplo ahí, ¿no? Más o menos en 60, ¿no? En este caso la simulación, ahí empieza a reaccionar, ¿no? Y ahí ya se empieza a recortar mucho más, ¿sí? Como un alete de tiburón, más chiquito, más chiquito, más chiquito, bueno, hasta cero, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, como ven, nuevamente, ¿no? Multisim mucho más sencillo. Solamente que, bueno, si lo van a probar esto, tengan cuidado con la conexión de los pines de salida de este face controller, ¿no? Trifásico. O sea, va el uno con el 2 que están cruzados, 3 con 4, ¿sí? O sea, el 3 del medio con el 4 que es el de la izquierda abajo y luego 5 con 6, ¿no? El de arriba a la derecha con el de abajo al medio. De esa forma se tiene que conectar esto. Si es que consideras L1, L2, L3 tal como está acá, ¿no? Y con eso, bueno, está la simulación, ¿no? Bien, entonces, bueno, ya para terminar esta parte de convertidores a CDC, bueno, el control de fase lo hemos hablado, ¿no? Con el ángulo de disparo jugamos todos estos temas, ¿sí? Creo que eso ya está bastante claro. De hecho, mucho de esto aplica también a algunos convertidores AC-AC también, esta misma idea. Entonces, entenderán que tener el programa o, digamos, la solución para hacer un rectificador controlado en AC-DC te puede servir para todo lo demás, en realidad, ¿sí? O sea, no son tan distintos, ¿no? Al menos la parte de control. Bueno, entonces, ¿qué más les podríamos comentar acá? Bueno, acá algunas topologías, ¿no? De control de fase que se pueden hacer, ¿no? El de media onda, onda completa, el trifásico, ¿no? Que es un poco más complejo, ¿no? Sí. Y bueno, algunos aspectos prácticos que vale la pena mencionar es que a propósito del filtrado vamos a tener el rizado, ¿no? Que lo hemos comentado. Y la idea de poder filtrar esto es una buena práctica, ¿no? Utilizando los condensadores de gran capacitancia, ¿no? Sí, para poder tratar de tener la curva de ese más suave posible,
que de hecho si rectificas la onda completa va a ser mucho mejor que un rectificador de media onda, y si es un rectificador trifásico, mucho mejor aún. Y utilizamos esto, ¿no? Capacitores, inductores, filtros LC en este caso, ¿no? Recordemos aquí más bien que el capacitor trabaja con la onda de voltaje sobre todo, ¿no? Es decir, suaviza los cambios bruscos de voltaje, mientras que un inductor suaviza los cambios bruscos de corriente, ¿sí? Y además, bueno, se dice que ambos también almacenan energía, ¿no? Que puede luego reutilizarse, ¿no? De hecho, por eso los capacitores trabajan en algunos bancos de baterías, ¿no? Y bueno, el tema del fenómeno inductivo con los cortes, que también vale la pena recordar. Y algunos filtros que se pueden armar en este caso, ¿no? Filtros capacitivos, ¿no? Cuando colocas el capacitor en paralelo con la carga, que es por ejemplo lo que hacíamos con el timer, ¿no? Ahora salió el timer para producir la onda triangular. Un filtro LC, ¿sí? Para obtener un filtro, un inductor en serie con la carga que funciona como una bobina de choque y el capacitor en paralelo, que es el mismo efecto del caso anterior. Y finalmente el filtro pino, que utiliza dos capacitores y un inductor para tener el mejor desempeño de todos, ¿no? Mucho más efectivo. Ahora, recuerden que para cualquiera de los ejemplos, los convertidores que se vean en lo posterior, hay que tomar en consideración corriente y voltaje de la aplicación, así como la tolerancia y la temperatura de los componentes que vayan a usar. Además, bueno, el tema del diseño del filtro igual, ¿no? Considerar la frecuencia de rizado, la carga, buscar minimizar las pérdidas y las interferencias, ¿no? Y por supuesto, siempre que se vayan a atajar con condensadores, ver la posibilidad de descargarlos antes de hacer un mantenimiento, sobre todo si van a trabajar, por ejemplo, con variadores de frecuencia grandes, ¿sí? Más adelante. Y también todas las consideraciones de protecciones, todo lo que hemos hablado hasta ahora, tema de relés, diodos, los circuitos de medición y todo esto, todo se aplica a todos los convertidores, ¿sí? Entonces espero que todo eso más bien quede como ya digamos, algo que esté claro, ¿no? Entonces, bueno, un poco para resumir, bueno, hemos hablado de los rectificadores, los diferentes tipos, los diodos, los tiristores, ¿no? Los no controlados y controlados respectivamente. En este caso, el tema del rizado, también el control de fase, cómo funciona. Ya sabemos que los rectificadores de AC/DC pueden ser monofásicos, trifásicos, media onda, onda completa. Cuidar los componentes y también las buenas prácticas para el diseño, para la implementación, ¿no? Y un poco para recordar ahí los dibujos de lo que hemos hablado estos días, ¿sí? Todas las curvas, los diseños, etcétera, ¿no? Todo les queda en el video que ya les compartiré posteriormente, ¿no? Bien, entonces, bueno, pasamos a un tema adicional. Bueno, ya llegando al final, en realidad nos quedan unos 15 minutos más o menos. Eh, Vamos a pasar súper rápido esto. Sí, es un poquito más corto en realidad. Bien, entonces la parte de convertidores DC-DC. Bueno, hay algunos aspectos claves, ¿no? Que vamos a mencionar. De hecho, estas topologías ya se utilizan cuando quieres convertir corriente continua de un nivel a otro, ¿no? Aumentarlo o reducirlo principalmente, ¿no? Entonces alguien, por ejemplo, podrá decir, bueno, ya, si yo tengo 10 voltios y quiero 5 voltios, le hago un divisor de tensión con dos resistores. No, eso no es muy eficiente eléctricamente hablando, entonces eso no es una buena práctica, ¿no? No se hace. O sea, funciona, ¿no? Se puede hacer si no te queda de otra y quieres hacer algo rápido y que te pueda más o menos ayudar, pero no es la forma más conveniente hacerlo, a menos en potencia, ¿no? En pequeña señal sí puede funcionar, en potencia no. Entonces, bueno, es un poco de todo lo que sería bueno comentar, así rápido. De hecho, estamos, como le decía, ¿no? En la conversión de AC a DC, o sea, estamos en la parte de troceadores, ¿no? También se le conoce como choppers a estos reguladores de DC-DC, ¿no? Se alimentan con continua, sale continua también. Entonces, en la parte de convertidores hay dos tipos fundamentales que son los reductores y los elevadores. Básicamente lo que se quiere aquí es elevar o reducir el nivel de corriente continua, ¿no? En tensión, de una señal, bueno, de un nivel a otro, ¿no? Y se utiliza el interruptor electrónico, en este caso conocido también como chopper, ¿sí? Más o menos de esta forma, ¿no? O sea, lo que tenemos ahí como interruptor, en realidad no va a ser un interruptor, ¿no? Sino va a ser un transistor, por ejemplo, un MOSFET, que por su gran capacidad de respuesta ante la frecuencia alta, pues, o gran capacidad de conmutación, mejor dicho, puede hacer un trabajo excelentemente bien en estos casos, ¿no? Y de hecho, si es que, bueno, para la parte de laboratorio, ¿no? Cuando implementen el convertidor que ustedes determinen, utilicen un MOSFET para eso, ¿no? Es una mejor opción.
Bueno, acá topologías típicas con la topología buck, que es la reductora, el boost, que es el convertidor que eleva el voltaje, y tenemos también el buck boost que hace ambos, ¿no? Uno u otro dependiendo de la frecuencia de la banda que conmuta, o más que, o mejor dicho, no es la frecuencia, sino el ciclo de servicio, ¿no? Eso es lo que va realmente a hacer un impacto, ¿no? En el comportamiento de estos circuitos, ¿no? Estos sistemas son de muy alta eficiencia, implementan el uso del control PWM, entonces por eso le decía que es sumamente importante tener ya la solución con PWM y Arduino para que a través del potenciómetro ustedes tengan la posibilidad de generar la onda que excite estos convertidores, ¿no? Sí, entonces no desestimen esa parte, ¿sí? Entonces con el Arduino y se utiliza mucho, ¿no? En estos casos. Bueno, también lo podemos hacer con timer, pero ya hemos visto que Arduino tiene un desempeño un poco mejor en los extremos, ¿no? Para la topología back, estos son los también conocidos como reductores o convertidores tipo step down, que van a reducir el voltaje, ¿no? Son muy eficientes, se utilizan en una gama amplia de aplicaciones y si ustedes buscan, por ejemplo, en internet lo van a encontrar así, ¿no? En plaquitas chiquitas, donde es muy, bueno, fácilmente podemos reconocer los condensadores, ¿no? Después el inductor en forma de toroide con su material ferromagnético interno para favorecer ahí la conducción del campo magnético. En este caso, los dos, bueno, los elementos de conmutación con esos disipadores y un trim pot para poder variar la resistencia, ¿no? Bueno, así como los pines de conexión para entrada y salida, ¿no? Entonces se utiliza, ¿no? El diodo, bueno, el transistor MOSFET o un IGBT también, y además inductores, diodo y capacitor para ese tipo de convertidor que es la topología BAC, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando tienes el interruptor cerrado, la energía se va a almacenar en el inductor, y cuando este se abre, lo que va a ocurrir es que se va a liberar energía que está almacenada, ¿sí? Y el diodo que tienes ahí en paralelo va a permitir justamente ese camino de conducción para la descarga, ¿no? Entonces, este convertidor va a proporcionar algo de tensión, pero va a ser menos que lo que ingresa, ¿no? Ahora, bueno, voy a compartirles en el chat, atentos al chat y para que puedan tener estos enlaces que voy a compartirles a continuación. Esto es en la parte convertidor DC para que lo puedan revisar con calma después. Bueno, escogí algunos videos que me parece que están muy buenos para que puedan analizar cómo funciona esto. De hecho, esta parte de acá es interesante porque utiliza op-amps también para en las configuraciones que ya conocemos y también utiliza una realimentación de tensión para la autorregulación del PWM y así la tensión de salida en DC, ¿no? Entonces está muy bueno este video. Ahora, aplicaciones, bueno, típicamente fuentes de alimentación, regulación de voltaje, control de motores DC, ¿no? En la topología Boost, básicamente a ver, un segundo, por favor. Listo, entonces, bueno, el convertidor tipo Boost, en este caso el convertidor elevador también, o convertidor tipo Step Up, va a elevar el voltaje, ¿no? Igual, físicamente también se parece mucho a esas plaquitas también, como les digo, las pueden encontrar en internet. No son convertidores muy costosos, ¿sí? De hecho, creo que es mucho más eficiente, diría yo, barato comprarlo que hacerlo uno mismo, pero igual para conocerlos, ¿no? Entonces, en este caso se utiliza un interruptor también que va a ser un transistor, un IGBT, un MOSFET, inductor, diodo, capacitor. Y más bien acá cuando ocurre que el interruptor se cierra, la energía se va a almacenar en el inductor. Y cuando se abre, esta energía del inductor se va a sumar al voltaje de la entrada y se va a entregar a la carga a través del diodo, ¿no? Entonces esto es lo que normalmente, bueno, permite, ¿no? Que es justamente el voltaje se eleve, ¿no?
Y dependiendo del ciclo de servicio que le vaya a suministrar a esos cortes del PWM, entonces pues tendrás un voltaje mayor o menor, ¿no? Recuerden que en la fórmula del voltaje en el inductor pues aparece, ¿no? Un tema de diferenciales, ¿no? Entonces mientras tengas una mayor variación del voltaje, pues esto genera un voltaje más alto también. Y bueno, de igual forma les voy a compartir este video para el convertidor tipo boost, que espero que lo puedan revisar. De hecho, para el examen mandatorio que lo hayan visto, que lo hayan revisado, ¿no? ¿Sí? El convertidor de C boost. Aplicaciones, bueno, también en este caso, para sistemas de energía de sortación para LEDs, sistemas de carga de baterías, también se puede utilizar todo esto, ¿no? Y bueno, en el caso de la última topología, el back boost, que es bueno, uno que utiliza ambas cosas, puede funcionar como elevador, puede funcionar como reductor también, ¿no? Además, bueno, bueno, la polaridad de voltaje salida se invierte, ¿no? Respecto al voltaje de entrada, ¿no? Hay muchas topologías, como verán aquí. Básicamente es una combinación, ¿no? Del convertidor buck boost. Y de igual forma, les voy a compartir aquí un enlace para que lo puedan revisar. De hecho, de todos los que pude encontrar, estos son los mejorcitos como para que puedan repasarlos, ¿no? De hecho, incluso tienen animaciones muy bonitas. Aplicaciones, ¿no? Sistema de baterías, fuente de alimentación versátiles. Y bueno, hay una serie de convertidores adicionales que se pueden lograr, ¿no? Rápidamente vamos a analizar algunos. De hecho, en estas aplicaciones lo que se busca es tener una mayor eficiencia, mayor potencia, la precisión de la regulación, aislar galvánicamente por unos circuitos de potencia, protecciones avanzadas, que de hecho ya las conocemos, ¿no? Sobre voltaje, sobre corriente, etcétera, todo esto, ¿no? Entonces hay varios tipos, ¿no? Los aislados, de los cuales se despliegan muchos tipos, bueno, muchos subtipos, y los resonantes, intercalados, de conmutación suave, control digital, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí los aislados básicamente lo que tienen es aislamiento galvánico, ¿no? Entonces van a incorporar un transformador de alta frecuencia, ¿no? Se utiliza, por ejemplo, en equipos médicos, sistemas de alta tensión. Varios tipos de estos se trabajan, ¿no? El flyback, forward, etcétera, ¿no? El puente completo, semipuente. Entonces, aplicaciones donde se requiere ese aislamiento que es importante, ¿no? Más o menos algo así como está en la imagen, ¿no? Entonces ahí lo podemos observar, ¿no? En el caso del forward, bueno, ahí también tenemos una topología. Sí, son más eficientes que el flyback. Este caso es el semipuente, sí. Eh, y este caso el puente completo, ¿no? Más o menos parecido. Algo de relación como ven tiene ahí la configuración respecto a lo que ya hemos estado analizando previamente. No solamente que en este caso se trabaja con condensadores y dos diodos, acá son con cuatro interruptores, ¿no? Bueno, y acá también dos interruptores, ¿no? En cuanto a los resonantes, esto utiliza circuitos bueno, que van a resonar, logran conmutaciones suaves y así se reduce pérdidas y ruido electromagnético, ¿no? Entonces trabaja también en altas frecuencias, por lo cual el uso de MOSFET es casi como mandatorio, ¿no? En los intercalados se tiene esto, que es lo que se busca, es trabajar con varias etapas de conmutación para así reducir el rizado. Sí, se mejora la eficiencia y la respuesta transitoria, ¿no? Sí, entonces esto, por ejemplo, lo tenemos acá de conmutación suave, aquí también tenemos uno. Y lo que esto busca básicamente es hacer la conmutación precisamente en el punto de cruce por cero, ¿no? Para poder minimizar las pérdidas, ¿sí? Entonces, esto es básicamente el fundamento de estos convertidores, ¿no? De conmutación suave. Y bueno, la parte de control digital es más o menos lo que ya, bueno, relacionado con lo que hemos venido hablando Arduino y demás, ¿no? Que la idea de trabajar el control digital y la potencia analógica es lo mejor de ambos mundos, siempre y cuando pues tenga uno la maña y la paciencia para poder programar algo y lograr un resultado interesante, ¿no? Que también puede ser tedioso, ¿no? Si es que a uno no le gusta programar, ¿no? Pero si te gusta, pues bienvenido, ¿no? Eh, de hecho, a mí me gusta mucho, por eso yo realmente me he estado divirtiendo mucho haciendo las simulaciones para ustedes, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? La implementación de algoritmos de control avanzados para comunicación con otros sistemas. Es decir, te permite no solamente activar, apagar cosas, sino también de repente pensar en hacer un lazo realimentado, ¿no? Trabajar con PID. Se implementa una serie de cosas interesantes, ¿no? A través de la programación, ¿no? Y lo que sí, nuevamente vuelvo a recalcar, yo consideraría que para un circuito de prueba, Arduino está perfecto, pero si quisieras más adelante hacer una solución que sea más costo efectiva, más pequeña, más sencilla, que optimice más el consumo de energía, que sea más barato y más pequeño y todo, microcontrolador sería la opción. Entonces, por eso yo creo que sería una buena opción también saber cómo se programa un PIC, ¿no? O sea, no porque no hay que correr al assembler, ¿no? O sea, igual podemos decir, bueno, por último, si no es con assembler, de repente con un compilador, ¿no? Para poder trabajarlo y se puede hacer cosas interesantes también. O sea, digamos que
No son muy distintos entre sí, simplemente hay que tratar de acomodarse, ¿no? Al lenguaje, ¿no? Para poderlo aprovechar al máximo, ¿no? Y bueno, acá tenemos, ¿no? Una topología de cómo sería un convertidor, ¿no? En este caso de CDC con control digital, ¿no? Aprovechando el Arduino, ¿sí? En este caso, bueno, básicamente lo que os venía haciendo, ¿no? Control analógico con un potenciómetro, salida a un componente electrónico, en este caso el monitoreo por puerto serie, ¿no? Los pines PD0 y PD1, que son el receptor y transmisor respectivamente, y para poder verificar algunas señales, ¿no? El monitor serie se utiliza para eso, está bastante bueno. Y de hecho, también, bueno, si desean simularlo con Proteus, si tienen un Arduino físico que quieren monitorear con Proteus, también teóricamente lo deberían poder hacer con esta herramienta, ¿no? También está muy bueno. Bueno, también aplicaciones específicas son convertidores que están diseñados específicamente para alguna cuestión, como por ejemplo la carga de baterías, aplicaciones aeroespaciales, iluminación, ¿no? También se puede tener. Y en cuanto a la eficiencia, lo que podemos comentar es de que se utilizan normalmente MOSFETs y IGBTs, perdón, de última generación, con muy baja resistencia en estado encendido. No sé si la caída de tensión entre los bornes de drenador y surtidor es prácticamente muy baja, no es casi cero. Entonces es bueno, ¿no? Porque todo lo demás pasa íntegro o casi íntegro a la carga, ¿no? Y tiempos de conmutación muy veloces. Entonces también bueno, yo diría que es la parte más interesante, ¿no? El MOSFET se utiliza muchísimo en estos circuitos para las fuentes conmutadas, sobre todo, y GBTs, eso lo van a ver mucho en valores de frecuencia, ¿no? Ya el profe que les comenta un poco de eso también lo podrá comentar un poco más, ¿no? Sí, y bueno, las técnicas de conmutación suave, ¿no? Que son las ZCS, ZVS que decíamos, ¿no? Las pérdidas, justamente conmutar en el cruce por cero para minimizar las pérdidas, ¿no? Importante también eso. Bueno, topologías resonantes también, sí, también se puede utilizar esto en la aplicación de alta frecuencia, alta potencia. Y finalmente, en cuanto al PWM, hemos trabajado un PWM que ha sido incluso creado con timer, con compuertas, con op-amps, ¿no? Hemos visto que se puede hacer esto, funciona bastante bien. Incluso con timer se podía mejorar eso haciendo o implementando el circuito donde puedas regular también la frecuencia de la onda, ¿no? Que sería más interesante aún, ¿no? Porque eso tendría más aplicaciones aún, tanto para generar el PWM como para la onda triangular, ¿no? Sí, entonces en la parte de control digital puedes implementar, como le decía, todo lo anterior y también otras cosas más avanzadas, ¿no? Control adaptativo, control predictivo y hacer muchas más o generar mucho más algoritmos según lo que quieras hacer, ¿no? Solamente si vas a trabajarlo con Pi, bueno, considerar que también hay unos componentes extra que es considerar como los osciladores, los condensadores que se colocan y mandar a uno el pin del master clear, ¿no? También para que esto pueda trabajar. Y, por ejemplo, en un PWM básico funcionaría así, ¿no? Con un voltaje control, que es el umbral, que ya lo hemos probado en simulación, ¿sí? Y en este caso bueno, el voltaje, ¿no? De la onda triangular, que cuando está pasando por encima o por debajo, justamente logra que el op-amp se sature o entre en corte, ¿no? Bueno, o mejor dicho, que mande el voltaje de salida en alimentación positiva o en el pin de alimentación negativa, ¿no? Tal cual. Y se logre la onda cuadrada, ¿no? Recordad también que se puede filtrar, ¿no? Como lo hicimos con condensadores, con diodos, ¿no? Y esto es lo que deberíamos también poder lograr, ¿no? Si tenemos una onda triangular que es de una frecuencia similar a esta, con onda senoidal, podemos recortar el PWM de esta forma y hacerlo también así para eh, el semiciclo positivo y negativo, ¿no? Entonces esa onda carrier es la onda portadora, ¿no? Es lo que más adelante en variadores se conoce justamente como la onda portadora de 20 kHz o 16 kHz, ¿no? Que ya vamos a ver que en realidad tiene un impacto incluso hasta sobre la forma como el motor responde a la acústica, ¿no? Es decir, el pitido que hace, ¿no? Si han trabajado con variadores se habrán dado cuenta que hace un pitido cuando está energizado, ¿no? Ese pitido se puede o sea, la frecuencia de ese pitido se puede modificar modificando esta frecuencia de la onda portadora, pero hay que tener en consideración de que si aumentas la frecuencia de la onda portadora, el ruido va a ser menos molesto, pero el transistor va a acumular más rápido, entonces va a disipar más calor. Sí, entonces eso es una contraparte que habría que analizar, ¿no? Y bueno, otra forma también del problema que está a la derecha, que también se podría desarrollar. Y bueno, esta no es la única, hay formas de modulación PWM avanzadas, como en este caso el SPWM, ¿sí? O el SVM, ¿no? Que son otras versiones del PWM, que ya, bueno, son un poco más avanzadas, incorporan otras cuestiones, ¿no? Pero ahí les dejo los nombres para que lo puedan analizar, lo puedan revisar. Parece que vale la pena darle una leída, ¿no? Y bueno, finalmente el control adaptativo de la optimización, ¿no? Para el tema de la eficiencia, rendimiento. Bueno, quisiera terminar, estimados, mostrándoles un poco también
Bueno, la parte de inversores, rectificadores también les voy a compartir a través del Excel o unos enlaces para que puedan revisar un material extra. Y en cuanto a la parte de simulación, quisiera terminar con un convertidor AC-AC, ¿sí? Para ya terminar, bueno, nuestra parte teórica. De hecho, si usted revisa en internet van a encontrar un montón de convertidores de SDC e inversores, ¿no? Que son bastante comunes. De hecho, permítanme compartirles acá, por ejemplo, algunos diseños, ¿no? Que me parece que se pueden aprovechar. Por ejemplo, a ver, un segundito. A ver. Sí, por ejemplo, estuve haciendo aquí una pequeña pesquisa y encontré algunos materiales interesantes, ¿no? Por ejemplo, este de acá, que este es para un inversor. Sí, utiliza en este caso un multivibrador estable que es el CD4047BCN, ¿sí? Que tiene una salida positiva y negativa, o sea, una está invertida respecto de la otra para lograr la activación de un MOSFET y la desactivación del otro en cierto momento, ¿no? Para mandar pulsos a una bobina de transformador, ¿sí? Y si conectas tú la derivación central a positivo, entonces lo que vas a lograr es mandar pulsos que se van a amplificar y vas a poder obtener un 220, ¿no? Que no es un 220 senoidal perfecto, pero puede funcionar en algunas aplicaciones, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es una topología que vi que me pareció interesante. Por ejemplo, también encontré esta, bueno, que también se utiliza, pero en este caso ya es con Arduino, ¿sí? Con Arduino y con otros componentes adicionales, pero igual el MOSFET es una constante, ¿no? Que también se utiliza. Bueno, los diodos en antiparalelo de protección están ahí, pero el transformador, si quieres llegar a 220, se utiliza, ¿no? De todas maneras, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, es un circuito con realimentación, ¿no? Una realimentación de la señal que justamente va de vuelta a la entrada, ¿no? Este otro circuito que también les quería compartir, he visto que es utiliza también justamente, ¿no? Ese multivibrador estable, que es ese de 4047 BCM, para que lo puedan implementar. En este caso está regulable. Y los MOSFET de salida, ¿no? Con el transformador. Sí, todo como ven, son topologías más o menos similares. En este caso, bueno, acá se propone un circuito, pero ya no con el multivibrador estable, sino con un timer 555, regulando la frecuencia de la onda para que pueda llegar a los 60 Hz, ¿no? Entonces también se puede utilizar eso. Los MOSFET igual nuevamente, solo que en este caso, como el timer solo tiene una salida, nos vemos en la obligación de generar una inversión en la lógica y para eso se utiliza este transistor Q5 con el resistor de base, ¿no? Para hacer o generar una compuerta tipo NOT, ¿sí? Para poder excitar el transistor correspondiente, ¿no? Entonces eso también tenerlo en consideración, ¿no? Para el momento de sus circuitos, ¿no? Ahora, este de acá bueno, también es un otro circuito propuesto que utiliza más bien timer 555 y transistores BJT, ¿no? En este caso con la carga del transformador y bueno, el circuito LC, ¿no? Y este acá, circuito inversor, sí, también, bueno, basado en timer 555 y con MOSFETs, ¿no? Entonces, bueno, analicen los circuitos que más les atraigan para de repente implementar alguno de estos en la parte de laboratorio, ¿sí? En la parte de, de ciclo convertidores, más bien, he visto algunas cosas interesantes también que voy a compartirles. Por ejemplo, este de acá. Este es un proyecto que utiliza microcontrolador y PIC. Sí, bueno, acá el tema solamente es la salida del ciclo convertidor, básicamente es un puente doble, ¿no? Es decir, un puente completo para un lado de la onda y un puente completo para el otro lado de la onda, ¿no? Lo que hay que hacer acá más bien es cuidar la activación y desactivación de los SSRs cuando uno quiera lograr hacer justamente la cicloconversión, ¿no? Y normalmente, ¿qué se logra? La frecuencia de salida de 60 Hz inicial la puedes convertir a 30, a 15 Hz, a 20 Hz, a 10 Hz. Entonces, dependiendo cuánto quieres, ¿no? 5 Hz, ¿no? Pero siempre se va dividiendo, ¿no? Entonces este también está bueno. De hecho, el programa no está disponible, pero ya eso ya quedará para cada quien. Pero la topología creo que les puede ser de utilidad también para analizar. Igual este acá, ¿no? Que trabaja en este caso con el Arduino Mega, que tiene muchas salidas más. Sí, entonces ahí también se tiene, en este caso, 8 optoacopladores, que ya hemos visto para qué, ¿no? En este caso para, bueno, estos de arriba, para las salidas.
y el de acá abajo para la entrada, ¿no? Para la detección de cruce por cero, que en este caso se está haciendo a través de este puente de rectificador, ¿no? Que también, bueno, podemos utilizarlo así. Y además podríamos incorporar de repente unos interruptores, ¿no? Para mandar a apagar o a encender la lógica, ¿no? Del ciclo convertidor, ¿no? Podría ser conveniente eso también, ¿no? Incluso podría ser conveniente aplicarlo también a circuitos previos, ¿no? Como una mejora extra. Este de acá, por ejemplo, este es un PIC 16F877, no, perdón, este es un 873A, ¿sí? Que está conectado con su pantalla. Bueno, como ven acá no utiliza la comunicación y cuadrado C, entonces es mucho más llena de cables, pero igual funciona, ¿no? Y bueno, acá el rectificador, puente completo, en este caso se activa el transistor y bueno, acá se hace la parte de potencia, ¿no? Sí, la activación en este caso con DIAC, sí, para la carga, ¿no? Y acá un optoacoplador también para el tema de la detección de cruce por cero, ¿no? Entonces, otra topología que podría ser de interés, ¿no? Y finalmente, bueno, también había un proyecto interesante que era en este caso, con el software PSIM. No sé si lo han usado, yo la verdad que nunca lo he usado, pero me pareció que pueda también utilizarse. Igual, la misma topología, ¿no? Puente completo para positivo, puente completo para el lado negativo, la carga, en este caso inductiva, resistiva, las fuentes y se hace el control, en este caso, de los tiristores, pero cruzado, ¿no? Como lo hemos venido haciendo, ¿no? O sea, el G1 con G1 acá cruzado, G2 con G2 cruzado, y el otro lado también G3 con G3 cruzado y el otro también cruzado, ¿no? Entonces aquí el tema es solamente ver la secuencia, cómo esto debería operar, ¿no? Listo, y la última simulación, ya para terminar, disculpen si estoy corriendo un poco, pero no quería terminar sin mostrarles esa parte antes, ¿no? Que me pareció que está bonita. Listo, entonces este es el último circuito que les voy a mostrar, estimados. En este caso tenemos em, perdón, antes que ya, listo. Bien, entonces, bueno, como verán, acá tengo un circuito que es muy parecido a los anteriores, pero se distingue aquí, ¿no? En este caso, em, es para tiene un transformador reductor de 220 a 12 voltios y tiene dos tiristores en contrafase, ¿no? Que es una configuración muy parecida a la que tendríamos en un arrancador suave de los que, por ejemplo, trabajan para motores trifásicos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? En este caso, el circuito para hacer la activación-desactivación. Pero fíjense que ahora ya el control es tanto para el lado positivo como para el lado negativo de la onda, ¿no? Entonces, este sería un convertidor AC-AC. No es un ciclo convertidor como tal, porque más bien los ciclos agarran todo el ciclo, ¿no? O sea, todo el semiciclo positivo y negativo y lo van acomodando según la frecuencia que quieran lograr. Este simplemente hace el juego que hicimos bueno, en los casos anteriores para los rectificadores, pero considerado también el lado negativo, ¿no? Entonces, me parece que está muy bueno, también trabaja bastante bien, pero como verán ahí también el pulsito y todas eso, las consideraciones que les he comentado se repiten, ¿no? O sea, es lo mismo, el mismo principio, pero aplicado de otra forma en la parte de potencia, ¿sí? Bien, estimados, con eso yo creo que concluimos. No sé si tenemos hasta acá alguna pregunta. Sí, Jonathan, adelante. Ingeniero, el día sábado vamos a hacer un circuito, creo que dijo un, una fuente DC, ¿no? O sea, de alterna a continua con step, creo. Sí, son varios. En el documento estaba, pero sí, el primero que les proponía era ese, la fuente simétrica y luego el circuito de PWM con una triangular de timer y luego ya los convertidores, ¿no? Convertidores DC-DC, tipo buck, boost, etcétera, ¿no? Todo lo que estaba Ingeniero, ahí en la hojita. ese circuito que le consulté, el de cuatro cuadrantes, Sí. ¿se ve factible para realizarlo o es muy complicado? No sé, dime tú, ¿programas Arduino? Mm, mis programas últimamente, seré sincero, los hago en GPT y sí, sí me funciona. Claro. No, Mira, no en voy a realidad mentir. no es imposible. O sea, de hecho lo podemos intentar hacer ahí en laboratorio, pero sería cosa de que lleve los componentes, tu Arduino y ahí te doy algunas pautas para que lo vayas desarrollando, pues. No hay problema. Dije, ese circuito que me mostró es
¿Le podría tomar captura de pantalla? Y yo lo... que no la tome captura. Sí, no hay problema. Bueno, igual que grabado en el video, ¿no? Pero a ver, permíteme. A ver, mientras Oh, lo busco, no sé si alguien más tiene alguna pregunta más. A ver, un ratito, espérame. ¿Quieres con LCD sin LCD? ya tengo el LCD. Justo Ya, entonces tenía... vamos a poner circuito con LCD entonces. Espérame. Ahí va. Bueno, pero ojo que... A ver, un ratito, Gonzalo. Ojo que igual este es solo... Bueno, esta es mi propuesta. No, no quiere decir que siempre tenga que hacerse de esta forma, ¿no? Pero digamos que la parte de potencia en otros circuitos es muy parecida, ¿no? O sea, esto, la parte de los optos la puedes cambiar por op-amps o hacer directamente la detección de circuito por cero con un rectificador después de la onda sinusoidal. Ya tú ves, ¿no? Pero el principio es lo interesante. Ese sería con el LCD, el LCD que nos dijo, ¿no? Que tenía ya su shield. Y claro, ese es el LCD que ya tiene el shield. Entonces simplemente le conectas los cuatro cables y ya estás ahí haciendo el juego, ¿no? Del dispositivo. Sí. Creo que sí la tengo ya, bueno. Será cuestión de... Sí, yo te sugiero que utilices el Shield, pero si no, y si te quedan cables que puedas usar, no he contado cuántos, creo que son 14. Ahí revísalo, pues de repente lo puedes trabajar sin Shield, pero yo te sugiero que lo hagas con Shield. Sí, no, con shield definitivamente tiene que ser. Ujú. Sí, Pero, ¿a qué hora iba a ser ese, el sábado? Disculpe. el sábado a las 3:30, de 3:30 a 5:30. Ah, ya 3:30, bueno, de todas formas. ¿Sabemos en qué salón es o todavía? Tentativamente debería ser en la... a ver, espérame, creo que está en el Excel. Creo que era la A103. A ver, espérame, te confirmo ahorita. Eh, A103 me parece que es. Igual, si no fuera ahí y por alguna razón no logran ubicar el ala o lo que fuera, por correo les avisaría. Si es que ese rato por ahí se cambia el salón o lo que fuera, por correo les aviso. Sí, sería, hasta ahora tentativamente es haciendo 3 a las 3:30. Sí, A103, 3:30 el día sábado. Listo, Inge. Entonces ya ahí nos estaremos conociendo. Listo, gracias, Jonathan. Gonzalo, a ver, cuéntame qué me querías comentar. Mira, era para consultarle también en qué salón iba a ser. Ah, ya, ok, sí, Sí, A103. sí, gracias. Ya estimados, entonces bueno, sería todo por hoy. Ha sido un placer. Ya nos veremos el fin de semana para avanzar la práctica. Lleven todo su material, no se olviden nada. Sobre todo lleven tema de cables, por ahí una soldadora para cables chiquitos, también con pasta y esas cosas siempre resulta útil para poder trabajar, ¿no? Y también les podría ser útil tener un cable para alimentar por ahí con, no sé, esos tomacorrientes tipo plancha, por ahí hacer una conexión con 220, no sé, lo que ustedes vean, ¿no? Pero traten de llevar todo lo que consideren necesario para implementar eso en el laboratorio. Yo les voy a proporcionar, si hace falta, multímetros, fuentes DC regulables, fuente de AC regulable, por ahí osciloscopio, punta de osciloscopio, pero igual no es tema siempre tener alguna cosita extra, ¿no? Estimados, entonces, bueno, si no hubiera preguntas adicionales, sería todo por hoy. Nos Una vemos. consulta. Sí, eh, yo no voy a ir este sábado domingo. Se va a repetir, se supone, la siguiente semana, el fin de semana. La siguiente semana, martes y jueves, también va a haber clases. no, solamente estamos haciendo el día de hoy porque el primer día martes que hicimos, hicimos solamente una hora porque yo tuve un problema, entonces estamos completando ahora. Ah, ok. Con esta se completa entonces las clases virtuales. Sí, correcto. Y la clase del martes traté de entrar porque no pude entrar por trabajo, pero esa clase he tratado de abrirla en YouTube y no entra, ¿no? No sale. No, La no clase llega a del, abrir, sí. la clase del martes, ¿me dices? Sí, de este martes. Ah, pero sí está. A ver, permítame un ratito. Ahorita te paso si no Sí, el un enlace enlace, para pero ver. O sea, el enlace no está bueno. ¿Usted está cortado? sí, sí, sale como que Ah, no está a ver, a ver. disponible. A ver, dame un segundo. Lo arreglo al tiro y me dice si está bien. La parte, claro, la sesión del martes, ¿no? A ver, espérame. Sí, de repente ahí tengo un tema con el link. A ver, revise el link que se acaba de pasar por el chat.
A ver si es que ese está bueno, que creo que sí. Sí, porque ahora que me acuerdo tuve un problema para subir ese video, entonces lo tuve que subir 2 veces y el enlace creo que no lo actualicé. Sí, 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 sí. ¿Me confirmas, por favor? Sí, 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 ya está bien ya. Ya, correcto, listo. Sí, ¿quién más Gracias. quería comentar algo? ¿Ok? Listo, estimados. Entonces, nos vemos. Cuídense mucho. Chao.